Poca broma con la hostia, mira. Un cabo a les 2 i per tant hauria d'estar més o Què menys són? d'hora. Bombones. D'aquí d'hora para arribar allà a l'hora. En Ducati los retenes te los sirven como si fueran bombones. Fíjate, qué bolsita, A brindar. Hace 2 etapas que la horquilla delantera de mi moto tira aceite, pero como llego siempre tarde, todavía no hemos podido arreglarlo, a pesar de que Ducati Grecia me los mandó urgente. Ayer, además del Stella, que estaba roto, no sé, no quiero ni preguntar porque hay mucho estrés en este momento, pero hay algo del roadbook que también estaba roto. Lo están cambiando a toda hostia, quedan 10 minutos para salir. Todavía no tengo ni roadbook ni Stella. Todo va a salir bien, mañana. One team, Ducati. Thank you so much. No, thank you. So the engine is working, but the mechanism, this mechanism is like broken. Okay, press. Yeah, this is standard from F2R. It goes Yeah. Go like but it's like slipping. the motor is slipping, not this one because Yeah. it doesn't rotate. Not rotate. It rotates under that. Hay que hacerlo con la mano, tío, porque Comienza la etapa 5 y penúltima del Gelas y arranca de la peor manera posible, con prisas y nervios. Y todo porque ayer llegué a meta, pero con el frontal de la moto destrozado tras un percance en el último He kilómetro. soltado el brazo así como el derecho para descansar y ha hecho la botón contra un árbol. Bueno, todo mal. Hemos tenido muchos problemas. Ya llegó tarde, falta todavía que me pongan el Stella. Y entonces Charlie Sinewan ayer rompió, bueno, cada día rompe algo, ayer rompió el Stella, rompió el Powerbox, que es lo que alimenta todo, también lo ha roto, ¿vale? También estaba roto y entonces no se podía conectar aquí el Stella y entonces, claro, ya era casi su hora de salir, entonces hemos tenido que ir corriendo a desmontar el Stella de mi moto, luego intentar hacer un invento con la suya para conectarlo directo a batería, hacer historias varias y entre todo esto Y no funciona el roadbook, así que tengo que ir con la mano. él se había montado el roadbook y se lo había montado mal. O sea, hemos tenido que quitar todo el roadbook para luego volverlo a poner a correprisa con todo el roadbook por fuera, en fin, una liada. Y al final, con toda esta movida, el porta-roadbooks o se ha ensuciado o le ha pasado algo que no funciona. Conclusión, pues nada, etapa para intentar sobrevivir un día más. A ver, ¿qué ruta ahora? El Stella, el roadbook no va. Estoy fuera de tiempo ya. El Stella, ¿dónde está? No tengo. Es uno, ¿Lo entregaste ayer? lo tiene Isaac. Que hay que ponerle otro, ponle otro. Yo voy a buscar el otro, a ver qué le pasa. Bueno, pues ya está. Todo mal, pero todo bien. Vámonos. Vamos a intentar no cagarla mucho hoy. Conclusión, que arranco la etapa con nervios por el retraso y teniendo que mover el roadbook con la mano, lo que obviamente lo va a poner todo un poco más complicado. Y aunque la teoría es clara, ir despacio, la práctica pues es diferente. Qué desastre, ¿no? 1.64. A todo esto y con todo el caos de la salida, he perdido cerca de 40 posiciones, lo que supone que ahora en los primeros kilómetros además me va a tocar adelantar. ¡Go, go, go, go! Uno, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy importante ahora, 1.64, 3.46. Bien.
chavales. En el kilómetro 3 y algo, la ruta nos saca de la pista principal y nos mete por un camino casi fuera de pista. Lo ideal para tener que soltarse de una mano y mover el roadbook. Kilómetro 4. Vaya suplicio. Entra la niebla. Ideal. Y yo, joder, creo que no he quitado la ABS. Me cago en todo las putas prisas, de verdad. Ah. No te vayas, te vayas, que me... Como me salte la ABS... 108. Vamos. Sin frenos. ¿Qué retienes? Freno motor. En fin, que con todo este escenario lo único que tengo que hacer es relajarme e ir despacio, porque de lo contrario puede haber consecuencias. ¿Eso qué? ¡Oh! Kilómetro 7, no he hecho caso a lo único que tenía que hacer, que era ir más despacio. La moto se me ha ido bastante deprisa y el arrastrón ha roto el freno trasero. Game over. He roto el... Es que no se puede, tío. Salió, Bueno, tíos. Bueno, yo creo que voy a intentar terminar, ¿no? Ay, Dios. Si es que no se puede, tío. Salió nerviosísimo. Bueno, vamos a irnos de tour, ¿no? Después del caos de la salida y de todo lo que ha sucedido, las pocas posibilidades de hacer una buena etapa se acaban de ir al traste, porque me he quedado sin freno trasero. Así que comienza aquí un largo camino hacia la meta, en el que no os preocupéis, van a pasar muchas más cosas. Bueno, pues nada, no llevo frenos atrás, por tanto no puedo derrapar en las curvas, que es lo más divertido y es la forma de ir rápido. Vamos a intentar terminar hoy, ¿no? Como sea, porque pues qué ideal está el día, ¿no? Ahí sin frenos atrás. Uf, estoy con una falta de confianza y de todo. Está el terreno mutado. Nada. Ya estoy tranquilo y voy despacio, ya se me ha pasado la gilipollez, la verdad, que ha sido absurdo por completo, pero bueno. Tenía ganas hoy de hacerlo bien, ya salía un poco más adelante, entonces podía tener un poco más de competitividad que ayer y todo eso. Todo salió mal, pero bueno, entonces salió nervioso. Sí, tengo que ir moviendo el roadbook con la mano, que te saca totalmente de la concentración y de la conducción, que no pasa nada, pero pues está el terreno muy jodido un día más y se me ha ido a una hostia además.
Entonces, bueno, pues voy sin frenar atrás, que bueno, pues tampoco pasa nada. Obviamente, mejor con freno atrás, sobre todo si quiero ir. Lo que más me jode es que ayer ya empecé a aprender a derrapar en las curvas y entrar cruzado, y eso se hace con el de atrás, claro. Entonces hoy, además de que para mí ya esto es un puro trámite de terminar, además pues esa técnica no la voy a poder ensayar, que por lo menos estos días para mí están siendo entrenamiento de pilotaje y experiencia de rallies, y en eso es lo que peor estoy. O sea, bueno, cambio y corto, voy a ir despacio, ¿vale? Lo prometo. Incluso yendo despacio, al ir sin freno trasero y también yo creo que un poco sin tensión de carrera, se van a suceder varias caídas tontas. Porque voy sin freno atrás, mira que ya voy despacio, pero ya es que he perdido la concentración, no llevo roadbook además. No, sí llevo, lo que pasa es que le tengo que dar con la mano. Y ya pues lo que faltaba, ¿sabes? Nada, ir tirando, voy a poner unas cinchas a eso, a ver. Más tranquilito. Pues si voy más tranquilo ya no puedo ir, tío, es casi peor porque pierdo la concentración. Es que voy completamente fuera de foco, sin freno de atrás. El barro es cabrón. Voy despacio, pero es que casi peor, la verdad. Desconcentradísimo. Bueno, mira, voy a terminar hoy por mis huevos. La cosa es que quería llegar pronto, pues para que me arreglaran los retenes. Bueno, vámonos. ¿Qué será lo que tengáis? No sé si eso va a frenar o no, pero es lo que hay. La organización del Gelas, al ver que llevo rato parado, me pregunta a través del Stella si estoy bien. Le doy al botón verde, que dice que sí, y seguimos. Venga, va. Ah, pues sí, de momento funciona. Bueno, hoy me lo voy a tomar como un viaje, en lugar de como un rally. Tengo que llegar a casa dentro de 200 kilómetros. ¿Qué os parece? Estoy aprendiendo muchas cosas en el rally este, al igual que me pasó en el otro. Lo que pasa es que este está siendo mucho más duro por el kilometraje, por las condiciones climatológicas y por la moto, obvio, ¿no? Pero estoy aprendiendo y te juro, me encanta, ¿eh? O sea, a mí me encanta, o sea, que aparte a mí me gusta sufrir y resolver asuntos como ahora y tal. Así que lo dicho, vamos a intentar terminar el rally, y para eso lo primero es llegar hasta la zona de refueling e intentar reparar todo. Llevo 52 kilómetros, creo que está siendo el peor día. El palo ya no funciona, entonces no llevo freno atrás. El camino es que es todo el rato, o sea, no te da tregua, todo el rato barro. En fin, vamos a terminar esto, ¿no? Aquí hay un nuevo ejercicio que es bajar pendiente, resbaladiza, sin freno atrás. El camino se pone cada vez más complicado, en pendiente descendente, con el suelo roto y muy resbaladizo. Y yo, pues eso, sin freno de atrás. Esto sin freno atrás, tío. Joder. Adelantadme, voy a bajar con embrague. Qué puta.
Gracias. Gracias. Bueno, esta ha sido ya de track. Una vez más, desde las cámaras no se percibe la pendiente, pero esto está muy pendiente y el suelo está roto, muy roto y resbaladizo. En primera, la moto se va y lo que hay que hacer es bloquearla con el delantero, pero en el momento que se embala, las probabilidades de que se vaya de delante son muy altas. Igual un pro soltaría el freno, bajaría toda leche y ya abajo vería qué hacer. Yo no, yo pertenezco al grupo de los autónomos, que el lunes tenemos que trabajar. Es imposible esto sin freno atrás, tío. Sí. Sí. Ahí va. Hostia. Nada, vea. Sí, bajo con embrague. Es que aquí iba un poco mejor, pero en cuanto que se va un poco. Primera puerta. Con la primera puerta. Primera y sin embrague, sí. Ya estoy. Gracias, tíos. Joder. Segunda caída casi consecutiva y segunda vez que Alberto y Jordi, compañeros en el grupo que venimos con Twin Trail, me ayudan a levantarla. Solo queda centrarse en sobrevivir y bajar con el motor apagado y jugando con el embrague, porque con freno motor y freno delantero, como habéis visto, la moto es ingobernable. Joder. Esto está muy bien. Para llevar freno atrás. Sobreviviré a este día de mierda. Y estos son Álvaro y Pedro, ¡Vamos! también del grupo de Twin Trail y que también me han echado una mano ahí. Ah. Bueno, menos mal que el ambiente es buenísimo, ¿no? Joder. Es que el palo ha funcionado un poquito, pero luego, obviamente era una ñapa tamaño folio. Ya no me voy a volver a caer. Me voy a que ya tomar. ¿No? Me jode todo hoy, porque hoy era un día de aprendizaje. Esto es otra de mis cosas que no se me dan muy bien, que son las bajadas. Hombre, estas tampoco son tan jodidas. Lo que pasa es que como están con barro. Bueno, sigo, corto cámaras. A ver hasta dónde llego. Kilómetro 72. Gracias por socorrerme, tío. Con esta vaca sin freno. Sin freno, tío, qué horror. ¿Tienes freno combinada? No, ¿Tienes freno combinado con la BMW? no, Pon el ABS. peor, ¿Eh? peor. ¿Eh? Bajando con ABS. Ese barro mucho mejor con ABS. He conseguido llegar a la zona neutralizada sin hacerme daño, que es lo más importante. Thank you. Y mientras esperamos en la fila, aprovecho para arreglar el roadbook y con la ayuda del gasolinero enderezar el freno. Además le ato con cinchas una lata de Coca-Cola aplastada para que tenga más superficie. Thank you so much. Bueno, yo creo que ni Paul Tarrés tiene tanta gente alrededor. Aquí el equipo de Nómadas ayudándome también. Todo el equipo de Twin Trail. El señor de la gasolinera también me ha ayudado. Nunca un piloto tan paquete ha tenido tanta atención, la verdad. Las cosas están cambiando. Hay esperanza para los paquetes. Ahora os vais a cagar, que ya llevo freno. Hostia, es que está... Ah, mira ahora.
Gracias, thank you. See you next time. Gracias, chavales. Espérate que te la aprieto por lo menos. Vale. Todo el mundo me ha ayudado, qué majos, tío. Quedan 10 minutos para la... A ver... 95-91. Bueno, ya me funciona el roadbook, llevo freno atrás. Gracias a todo el mundo. Y nada, a ver si encima, si no lloviera sería la hostia, pero bueno. Bueno, a ver si me divierto un poco por lo menos. Tengo freno de atrás, a ver lo que dura. Tengo roadbook, ya funciona todo. Quedan 100 y pico kilómetros. Para que entendáis lo que va a suceder ahora, mi cabeza empieza a pensar que quedan 100 kilómetros hoy y 100 y poco en la etapa de mañana. Y habrá terminado el Gelas. Joder, chavales, qué gusto, de verdad. Y entre unas cosas y otras, o bien porque tenía alguna avería en la moto, o bien porque había muchísimo barro, la verdad es que no he podido disfrutar pues de lo que supone un rally, ¿no? De poder ir deprisa. A mi nivel, claro. Así que llevo algo así como ansias por correr. ¡Puedo pilotar! Y eso me temo que va a terminar por tener consecuencias fatales. Y clavar el freno de atrás. Bueno, hay barro, pero... Su puta madre. ¿Se acabó o qué? ¿Se acabó el divertimento? No, no. Joder, joder. Uf, y yo sin retener. Adelante. Oh, 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 oh. Es que es otra movida, esto es otro rally diferente. Cuidado, veo. ¿Ves? Todo ha cambiado la movida, ¿eh? Caída muy absurda, la verdad. Ya no sé si por intentar pasar el barro de una vez o si por instinto al ver la otra moto ahí parada he frenado, no sé. Pero el caso es que aunque parece que ha sido una simple caída, las consecuencias mecánicas, al igual que pasó el primer día, van a ser muy importantes. Esta hostia igual es game over, ¿eh? No lo puedo creer. Quedan 100 kilómetros aproximadamente y la moto empieza a echar humo. ¿Qué decís? ¿Que termino el Gelas o que no lo termino?